Hola, bienvenidos a otro video de Geometría Enfermateando. En el video de hoy vamos a hablar de relaciones entre áreas, es decir, cómo se relaciona el área de una figura con el área de otra, sabiendo qué relación hay entre sus lados o alturas. Voy a aclarar que este video es totalmente apto para chicos que estén en nivel 2 o nivel 3 de Ñandú. Lo único que necesito es que sepan qué es el área. Con eso, estamos. Entonces, arranquemos. Recuerdo que el área es el lugar que ocupa una figura en la hoja. En particular, para calcular el área de un rectángulo, lo que debemos hacer es calcular la multiplicación entre la medida de la base y la medida de la altura. Mientras que para calcular el área de un triángulo, lo que hacemos es multiplicar la medida de la base por la medida de la altura y dividir por 2. Entonces, en el video de hoy, en todos los problemas vamos a intentar relacionar las áreas y no calcular los lados de la figura. Arranquemos con el siguiente problema. Tenemos esta figura en la que vemos que hay dos cuadrados pequeños, dos cuadrados medianos, dos cuadrados grandes. Nos dicen que el área del cuadrado mediano es de 28 centímetros cuadrados y a partir de eso debemos calcular el área de toda la figura. Obviamente sin calcular las medidas de los lados. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Si quieren pueden pausar el video y pensar un ratito y después vuelven a ver la solución. Arranquemos entonces viendo cómo se relacionan el cuadrado chiquito con el cuadrado mediano. Como ven en la figura, el lado del cuadrado mediano es el doble del lado del cuadrado chiquito. Por lo tanto, podemos partir cada uno de los lados del cuadrado mediano en dos. Y de esta forma dividir el cuadrado mediano en 4 cuadraditos que tienen el mismo tamaño que los cuadrados chicos que ya estaban en la figura. Esto nos dice que el área del cuadrado pequeño va a ser la cuarta parte del área del cuadrado mediano. Por lo tanto, hacemos 28 dividido 4, esto nos da 7 y esa va a ser el área de cada uno de los cuadraditos chiquitos. Veamos ahora qué pasa con el área del cuadrado grande. Fíjense, este lado del cuadrado grande, y vemos que lo podemos dividir en 5 pedacitos iguales al lado del cuadrado chiquito. Lo mismo pasa con el resto de los lados, porque es un cuadrado y son todos iguales. De esta forma podemos cuadricular el cuadrado grande y nos queda dividido en 25 pedacitos iguales. De esta forma, el cuadrado grande nos queda dividido en 25 cuadraditos iguales al chiquito. Por lo tanto, el área del cuadrado grande será 7 por 25, es decir, 175. De esta forma, entonces, ya tenemos el área de todos los cuadrados de la figura. Los cuadrados chicos tienen 7 centímetros cuadrados de área, los cuadrados medianos tienen 28 centímetros cuadrados de área y los dos cuadrados grandes tienen 75 centímetros cuadrados de área cada uno. Entonces, para calcular el área total de la figura, lo que debemos hacer es sumar todos estos. Sumamos 2 veces 175, más 2 veces 28, más 2 veces 7. Y así llegamos a que el área del total de la figura es de 420 centímetros cuadrados. Y terminamos el problema 1. Como conclusión de este problema nos debemos llevar lo siguiente. Si tenemos dos cuadrados, tales que los lados del cuadrado grande miden el doble de los lados del cuadrado chico, entonces el área del cuadrado grande va a ser el cuádruple del área del cuadrado chico. Pasemos al siguiente problema. Sea ABC un triángulo de área 12 centímetros cuadrados. Y marcamos M y N los puntos medios de dos de los lados. Debemos calcular el área de MNC. Notemos que si trazamos el tercer punto medio, es decir, el punto medio del lado AB, la figura nos queda dividida en 4 triángulos. Estos 4 triángulos resultan congruentes, es decir, iguales. Tienen el mismo tamaño y la misma forma. Por lo tanto, tendrán la misma área. Para probar formalmente que estos 4 triángulos son congruentes, deberían revisar lo que vieron con Charo en el problema de semejanza. Y si son... Entonces, resulta que el área del triángulo MNC, que es uno de estos 4 triángulos entre los que queda dividida la figura, va a ser la cuarta parte del área del triángulo grande. Es decir, 12 dividido 4, que es 3 centímetros cuadrados. Como conclusión de este problema nos deberíamos llevar que
Si nosotros tenemos dos triángulos semejantes, tales que las medidas de los lados de uno son el doble de la medida de los lados del otro, entonces el área del triángulo grande va a ser 4 veces el área del triángulo chico. Casi lo mismo que pasaba con los cuadrados en el problema anterior. Vamos ahora con otro problema. Tenemos este triángulo en el que dividimos cada uno de los lados en 4 partes iguales. Si el triángulo tiene área 32 centímetros cuadrados, y trazamos estos segmentos, lo que queremos ver es cuánto mide cada una de las áreas de las regiones en las que quedó dividido. Los invito a pensar un rato el problema y después venir a ver la solución. Si unimos los puntos en los que dividimos los lados del triángulo de la siguiente forma, queda la figura triangulada de esta manera. Notemos que todos estos triángulos son congruentes. Esto puede probarse con el criterio lado-ángulo-lado que comentaron con Charo en el video de semejanza. Entonces, tenemos la figura dividida en 36 triángulos congruentes, es decir, que tienen todos la misma área. Como el área del triángulo original era de 32 centímetros cuadrados, cada uno de estos triangulitos va a tener área 32 dividido 16, que es 2. Así ya tenemos una de las respuestas que nos pide el problema, porque esta región ya sabemos que tiene área 2. Esta otra región está formada por 3 triangulitos, por lo tanto va a tener área 2 por 3, es decir, 6 centímetros cuadrados. Esta de acá está formada por 4 triangulitos, por lo tanto tiene área 2 centímetros cuadrados por 4, que es 8 centímetros cuadrados. Y la última, que está formada por 8 triangulitos, tiene área 2 centímetros cuadrados por 8, es decir, 16 centímetros cuadrados. Y con esto completamos lo que nos pide el problema. En todos los casos anteriores vimos ejemplos de figuras en los que la relación entre la base y la altura siempre es la misma que la original. Cambiamos un poquito de tema y vemos qué pasa en los siguientes casos. Supongamos que tenemos un triángulo ABC y trazamos el punto medio de uno de los lados. En este caso llamamos M al punto medio de AB. Lo que queremos calcular es la relación entre el área del triángulo ABC y el área del triángulo AMC. Notemos que todos los triángulos que se ven en la figura tienen la misma altura. Tanto AMC, ABC como MBC tienen como altura este segmento de acá, que es el segmento que va desde C perpendicularmente a la recta que pasa por A y B. ¿Qué pasa con las bases? El triángulo AMC tiene la mitad de la base que el triángulo ABC. Pero quizás es más fácil ver que los triángulos AMC y MBC tienen la misma base y la misma altura. Por lo tanto, cuando calculemos el área nos va a dar lo mismo. De esta forma tenemos al triángulo ABC dividido en dos triángulos que no son iguales, no son semejantes, no tienen la misma forma, pero sí van a tener la misma área. Porque cuando calculemos el área, hacemos base por altura, esos dos números son los mismos para ambos triángulos, por lo tanto tienen la misma área. Esto quiere decir que el triángulo AMC va a tener la mitad del área del triángulo ABC. Cambiando un poquito, ¿qué pasa si en vez de trazar el punto medio del lado AB, trazamos un punto, llamémoslo K, tal que el segmento AK mida la mitad del segmento BK? Dicho esto de otra forma, podemos pensar que en realidad el segmento AB lo dividimos en 3 partes iguales por 2 puntos, a uno lo llamamos K. La pregunta es, ¿qué relación hay entre el área del triángulo AKC y el área del triángulo original ABC? Pensando en lo que dijimos recién, podemos llamar K' a este otro punto y tenemos que los triángulos AKC, KK'C y K'BC tienen todas la misma área. ¿Por qué? Porque la altura es siempre esta y la base y las 3 bases de esos triángulos miden lo mismo. Así nos queda el triángulo ABC dividido en 3 triángulos que no son iguales, no son semejantes, pero tienen todas la misma área, porque tienen la misma base y la misma altura. Entonces, el área de AKC va a ser 1/3 del área del triángulo ABC. Con estas dos ideas en mente, vamos a resolver el siguiente problema. Sea ABC un triángulo, dividimos AC en 3 partes iguales por 2 puntos, el punto más cercano a C lo llamamos D, y trazamos el punto medio de AB al que llamamos E. El problema nos pide hallar las áreas de los triángulos AED, BDE y BCD. Les recomiendo que lo piensen solos un ratito y vengan a ver la solución. Creo que lo más fácil es empezar calculando el área del triángulo BCD. Este triángulo, si miramos CD como la base,
lo podemos relacionar con el área del triángulo ABC mirando a AC como base. Fíjense que el área del triángulo BCD, por la idea que tuvimos anteriormente, va a ser 1/3 del área del triángulo ABC. Pues podemos dividir ABC en estos tres triángulos que tienen la misma área y así llegamos a la conclusión de que el área de BCD va a ser el área de ABC dividido 3, es decir, 4 centímetros cuadrados. Y sabiendo esto, tenemos que el área de ABD va a ser lo que queda, es decir, 8 centímetros cuadrados, que resulta de hacer 12 menos los 4 que corresponden al área de BCD. Pasemos entonces a calcular el área de los otros dos triángulos, de ADE y BDE. Estos triángulos, notemos que la altura la comparten si miramos como base AE y BE, que están sobre la misma recta. Además, AE y BE son segmentos iguales, porque E era el punto medio del lado AB. Por lo tanto, estos triángulos tienen la misma área y como el área del triángulo ABD era de 8 centímetros cuadrados, cada uno de estos triángulos tiene como área 4 centímetros cuadrados. En conclusión, las tres áreas que nos pidieron hallar eran iguales y todas eran de 4 centímetros cuadrados. Por último, pensemos en lo siguiente. Supongamos que tenemos un segmento AB y cierto punto C con el que forman un triángulo. ¿Qué pasaría si trazamos otro punto D que está sobre la recta paralela a segmento AB que pasa por C? Como las rectas paralelas están siempre a la misma distancia, si nosotros trazamos la distancia entre las rectas a la altura de C, va a ser la misma que la distancia entre las dos rectas paralelas a la altura de D. Es decir, que si nosotros miramos la altura del triángulo ABC, esta va a medir lo mismo que la altura del triángulo ABD. Como ambos triángulos tienen la misma base y las alturas miden iguales, van a dar la misma área. Esto es lo que a veces llamamos áreas entre paralelas. Lo que estamos diciendo es que si nosotros movemos uno de los vértices del triángulo por una recta paralela al segmento que forman los otros dos puntos, obtenemos todos triángulos que tienen la misma área que el original. Veamos el siguiente problema. Se tienen dos cuadrados, uno del lado 5 y uno del lado 7, como se ven en la figura. Nos piden calcular el área del triángulo sombreado. Este problema es del zonal de nivel 1 del 2019. No necesariamente deben utilizar relaciones entre áreas para resolverlo, pero les propongo en este video que intenten usar lo que vimos hasta ahora, especialmente áreas entre paralelas, para encontrar una solución haciendo la menor cantidad de cuentas posible. Pausan el video, piensan en el problema y vuelvan a ver la solución. ¿Qué pasaría si trazamos la diagonal del cuadrado del lado 7? Notemos que las diagonales de los cuadrados son paralelas entre sí, porque ambas forman un ángulo de 45 con el segmento horizontal de abajo. Entonces, tomando este segmento como base del triángulo sombreado, podemos mover el tercer vértice por la diagonal del otro cuadrado, que sabemos que es paralela a esta base elegida, manteniendo el área del triángulo. Así llegamos a que el triángulo original tiene la misma área que este triángulo de acá. Y es mucho más fácil calcular el área de este triángulo, porque este triángulo es la mitad del cuadrado del lado 5. Así que conocemos tanto su base como su altura. Tiene base 5 y altura 5. El área de este triángulo rectángulo isósceles es 5 por 5 dividido 2, es decir, 12,5. Como este triángulo tiene la misma área que el triángulo sombreado al que nos pedía calcular, el que nos pedía el área, sabemos que la respuesta al problema será 12,5. Es decir, el área del triángulo sombreado es de 12,5 centímetros cuadrados. Pasemos al último problema de hoy. Se tienen dos paralelogramos, ABCD y AEFG, tales que E está sobre el lado BC, D está sobre el lado GF, y hay que demostrar que ambos paralelogramos tienen la misma área. Este problema es un poco más difícil que los que vimos hasta ahora, así que piénsenlo y cuando terminen veamos la solución. Es un problema de una OFO, es decir, de una competencia de homaforos del 2016. Si todavía no les salió, les dejo una sugerencia. Fíjense qué relación hay entre el área del triángulo ADE y el área de cada uno de los paralelogramos. Ahora sí, vamos con la solución.
para los que no recuerdan cómo calcular el área de un paralelogramo, lo que debemos hacer es tomar alguno de los lados como base y la altura va a ser la distancia que hay entre esa base y el lado opuesto. Una vez que tenemos eso, el área de un paralelogramo es base por altura. Como dije antes, veamos qué relación hay entre el triángulo ADE y cada uno de los paralelogramos. ¿Qué pasa con el triángulo ADE y el paralelogramo ABCD? Si tomamos como base, tanto del paralelogramo como del triángulo, el segmento AD, vemos que la altura del paralelogramo y del triángulo coinciden. Como el área del paralelogramo es base por altura, mientras que el área del triángulo es base por altura dividido 2, el área del paralelogramo va a ser el doble del área del triángulo ADE. Ahora, ¿qué pasa con el otro paralelogramo? Si tomamos como base tanto del triángulo ADE como del paralelogramo AEFG al segmento AE, tenemos que la altura trazada desde D es la misma para el paralelogramo y para el triángulo. Por lo tanto, el área del paralelogramo va a ser base por altura, mientras que el área del triángulo va a ser base por altura dividido 2, y como la base y la altura miden lo mismo, el área del paralelogramo es el doble del área del triángulo. Así llegamos a la conclusión que ambos paralelogramos tienen como área el doble del área del triángulo ADE. Esto nos dice que el área de los dos paralelogramos es la misma. Espero que les haya gustado el video, no olviden suscribirse y apretar la campanita. También para enterarse de todas las novedades pueden seguirnos en Instagram en @fermateando. Nos vemos la próxima, chau chau.